Buenas noches, hermanos. Ya estamos en directo, ya estamos nuevamente aquí con esta clase nuevamente que hoy el Espíritu Santo nos permite por su gracia y misericordia estar nuevamente una noche más con todos aquí reunidos, hermanos míos, a través de las redes virtuales. Y nada, disfrutando con nuestro hermano Israel de esa enseñanza tan maravillosa, tan privilegiada, hermanos míos, de verdad, que para mí, y yo sé que para muchos de mis hermanos, el aprender los idiomas originales, hermanos míos, como el griego bíblico, de verdad que es una dicha para mí merecida, hermanos míos, por su gracia y su misericordia, y creerme porque lo poquito que el hermano Israel nos pueda compartir, para mí es mucho, hermanos míos, es mucho, porque yo cuando me iba a creer que yo iba a poder alcanzar, el poder llegar a aprender una asignatura tan importante como es el griego, que para eso se requieren 5 o 6 años de estudios de seminario, y sin embargo el Espíritu Santo no lo adelanta, hermanos míos, en esta noche y cada noche de cada martes. Agradezco, hermanos míos, a cada uno de los que estáis ahí detrás detrás de vuestro teléfono, detrás de vuestro portátil, a través del medio que nos estáis viendo. Agradezco que estéis con nosotros, que nos acompañéis en esta noche y deseo con todo mi corazón que esta reunión sea de bendición y te haga mucho bien. Y lo más importante, que entienda lo que nuestro hermano Israel nos va a enseñar. ¿Qué os parece si oramos y le presentamos todas las cosas en las manos del Espíritu Santo? Maravilloso y precioso Espíritu Santo, gracias, muchas gracias. Gracias, Dios mío, por el privilegio de poder ver a mis hermanos en vida, Señor, que eso para mí ya es un gozo, Padre mío. Gracias te da mi vida, Señor, por mi hermano Israel, tu siervo, Padre mío. Te ruego, Espíritu Santo, oh Dios mío, que tú le des esa palabra, esa sabiduría, ese don que tú le has capacitado, Espíritu Santo, en la enseñanza. Por favor, darle de forma sencilla lo complejo y difícil que es entender para nosotros, Señor, que tú sabes que somos personas, Dios mío, que estamos comenzando los estudios, Señor, y necesitamos, Dios mío, Señor, que tú le des palabras sencillas para que nosotros podamos entender los principios de este vocabulario griego. Ahora que estamos empezando por las vocales, Señor, estamos empezando por las primeras letras, te ruego que le des palabras para que nosotros podamos entenderlo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú tienes el control de todo. Voy a rogar a mi hermano Eugenio y luego a mi hermano Juan desde Francia, por favor, que ellos dos también hagan una oración y al siguiente ya nuestro hermano Israel toma control de todo. Adelante. Sí, Señor, te damos gracias, Padre, por esta clase, Señor. Te ruego, Dios mío, que tú te uses de tu siervo, Padre, y que abras nuestra mente, Padre Santo, para poder comprenderlo, Padre. Te ruego, Dios mío, y te presento, Señor, todo lo que vaya a acontecer para que sea dirigido por ti, Señor. Gracias, Padre, que dan en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Dios Padre, te damos la gloria en esta noche, Señor. Gracias porque tú que estemos delante de tu presencia, disfrutando de esta clase, Señor, tan preciosa y tan importante, para poder entender las Escrituras y poder saber lo que hay en tu corazón con nosotros, Señor. Padre, te pido que tú a nuestro hermano Israel, Señor, sé que ya lo has tomado, Dios mío, pero lo confirmamos por la fe y te pido, Padre, que tú hagas, Señor, que nuestros oídos se adapten. Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento. Echa la lámpara que alumbra nuestros pasos para que podamos entender esta clase, Señor, tan importante. Gracias, Dios mío, por esto. Te ruego por cada uno de mis hermanos presentes para que tú también nos enseñes a todos por igual, pues todos necesitamos de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga. Un saludo a todos en el nombre de Jesús. Es un placer estar con todos ustedes como cada martes y empezando lo que es iniciación al griego bíblico, griego koiné, griego común. Y vamos a empezar, esta es una clase bonus, es decir, vamos a retroceder unos pasos atrás. La clase de la semana pasada fue lo que es renombrar un poco los 4 casos más usados, lo que es en los sustantivos del idioma griego bíblico. Pero vamos a aparcar ese punto y vamos a ir hacia atrás. Vamos a empezar desde debajo de la base. Vamos a hablar sobre el abecedario, vamos a repasar las letras del abecedario.
Vamos a hablar un poco de la transliteración usando un texto y luego lo vamos a aplicar en algunos sentidos, por lo menos para que los diferentes ejercicios de la semana, para los que están lo que es diario, semanal con nosotros, y luego posteriormente lo que podamos hablar en los diferentes temas o clases que tengamos los diferentes martes, ya podamos tener un poquito más de conocimiento preciso para poder identificar en sí las letras que uno está viendo. Así que voy a compartir pantalla con la primera diapositiva, cuando me haga coanfitrión. Juan Miguel, cuando me hagas que no puedo compartir pantalla. Adelante, adelante, ya eres confitrión. Perfecto. Vamos a empezar con esta. Tengo varias pantallas hoy porque tengo varios frentes abiertos para poder empezar. Vamos a empezar desde acá. Vamos a empezar con, aquí en el Seminario Teológico Virtual, vamos a empezar con la base. Vamos a hablar del abecedario, vamos a recordar todas sus letras, vamos a ir más memorizándolas. Uno de los ejercicios prácticos es empezar a memorizar en semana, escribirlo o copiar o imprimir un paradigma del alfabeto que os he mandado y vamos a intentar de alguna manera memorizarnos las palabras, no las mayúsculas. Hoy vamos a dejar un poquito de lado las mayúsculas, mucho más adelante las usaremos. Ahora solamente céntrate en las minúsculas y en su equivalente para hacer la transliteración. Empezamos y vamos a entender un poquito lo que es el alfabeto griego. Entendemos, tiene 24 letras, con sus vocales y con sus consonantes. Son 24 letras, no hay más, por lo menos las que están para analizar. Este es el alfabeto y vamos a empezar por sus letras, letra a letra, su mayúscula, su minúscula, y luego además pasaré un vídeo que tengo, lo voy a poner en pantalla también para ir mirando las letras y cómo se traza, cómo se escribe, para que tengáis la forma de la escritura correcta conforme al griego del Nuevo Testamento. Vamos a analizar la letra alfa, que es la primera letra. Es en mayúscula, aunque yo os ponga y os enseñe todas las mayúsculas, no vamos a hacer mucho caso en un principio de las mayúsculas. Centraros lo que es en la minúscula, en la forma de la escritura. Algún hermano que me ha mostrado una tarea o que me ha presentado la tarea de la semana ha cometido el error común, que es muy común para el principiante, que cuando alfa como esa escribe como una A común, como una A nuestra. Pero no es así, aquí está el error, eso no figura en la gramática. Tienes que hacer el dibujo que luego os voy a enseñar el trazado. El alfabeto griego se compone, su primera letra es alfa, como la están viendo. Tapen ustedes, si quieren, la mayúscula, concéntrense siempre en la minúscula, es lo que tenemos que memorizar, ¿vale? Alfa, mayúscula y minúscula. Vemos, la segunda es la beta en el abecedario, beta, así como suena. Yo voy a intentar pronunciar lo mejor que pueda, aunque lo fuerte no es la fonética, es decir, nuestro final o propósito del curso no es magnificar la fonética, porque hay diferentes formas de pronunciación, sí, más o menos algo que se puede entender, es más en la gramática para la hora de interpretar. Beta. Luego seguimos repasando el abecedario. La forma es como una B, pero siempre con un palito corto hacia abajo, la minúscula. Bien, la siguiente palabra sería la gamma. En la otra forma de expresión, no la erasmiana, sino la anterior, la euclidiana, aquí te van a escribir la gamma y le van a quitar una M. O sea, ya cambia la pronunciación, pero siempre es lo mismo. La letra mayúscula y vamos a quedarnos con la letra minúscula. Ahora hay aquí un paradigma que quiero que lo tengáis claro. Ya ves que vamos letra a letra. El paradigma es el siguiente cuando estamos con calma. Fíjense con atención. Cuando la letra gamma está al principio de una palabra, como aquí, ginosco. La palabra ginosco es conocer, conozco o conocer. Pero cuando está la gamma al principio, se pronuncia como una G, gamma, cuando está al principio. Cuando la gamma aparece en el medio, ya no suena como una G, sino más bien como una Y, usándola como Y, leyete. Más bien, esa sería más la pronunciación fonética. Cuando la gamma está en el medio. O sea, al principio siempre va a ser G,
ginosco, y cuando está en medio es leyete, es más con Y que con G. Y cuando hay dos gamas que se repiten, entonces es NG, ángelo, que es la palabra ángelos. Cuando hay dos gamas, se suena como una NG. Es un paradigma solamente de la gamma, que eso tenéis que apuntarlo para que lo identifiquéis en la fonética, a la hora de la pronunciación, en las palabras que encontréis. ¿Seguimos? La siguiente es la delta. Estas son fáciles de pronunciar. Que el dibujo en la minúscula es como una D, que equivale a una D española. Siguiente. La epsilon, después vamos a hablar de la pronunciación. Epsilon, que sería una E en la transliteración. Luego os explico lo que es la transliteración como un texto. Esa sería la epsilon. Si podéis ir escribiéndola, lo que pueda, que pueda escribirla según la estamos haciendo, coges práctica y coges conocimiento. Se te queda grabado más en la mente. Mayúscula, minúscula. Quedaros con la minúscula. La mayúscula, olvidaros de momento. Mucho más hacia adelante las usaremos. Ahora no es necesario. La siguiente sería la Z. Una fonética normal, Z, como suena, para no confundiros mucho. Que sería este dibujo de acá. Mayúscula, minúscula. La siguiente palabra sería una eta, según suena, en su fonética, y sería parecido a una N. Aquí es cuando ya empiezan las confusiones, si no nos memorizamos bien el alfabeto. Porque muchos, a la hora de transliterar, os voy a explicar algo de la transliteración. Transliterar significa coger la palabra que está en griego, en su idioma original, y darle su equivalencia a las palabras que equivalen esas letras en nuestro idioma castellano. Muchos, a la hora de transliterar, confunden la eta, que equivale a una E, por una N, por el dibujo, por asociación mental. Por eso hay que practicar mucho. Otro punto acerca de la transliteración. Tengo que deciros y enseñaros cómo se hace la transliteración, pero yo prefería un consejo personal que olvidaseis la transliteración. Siempre reconozcáis el lenguaje original. ¿Por qué? Porque a la hora de la fonética, a la hora de la traducción, dependiendo de la pronunciación de cada uno, va a transliterar de una forma u otra y te vas a complicar y vas a entender una palabra errónea. Por lo tanto, lo principal sería olvidarse de la transliteración, sí, si es un ejercicio práctico hacerlo, sí saber cómo se hace, pero enfocaros más a la lectura en el manuscrito original, a sus letras originales. La ETA es una E, equivale a una E, que luego vamos a ver sus equivalencias de otra manera para refrescar la memoria. Vamos a la siguiente letra. Z, como suena, Z, y esta equivale a una T en nuestro idioma. Mayúscula, minúscula. Seguimos. La siguiente palabra es una iota, que es como nuestra I latina, pero sin el puntito. Se identifica bien y además tiene buena equivalencia. La iota, minúscula. Vamos a la siguiente. Capa, que esta también es fácil porque es prácticamente como nuestra K, en minúscula. Esto es como que fuese un ejercicio práctico que estamos haciendo juntamente. La lambda, así como suena y como se lee, lambda. En la otra fonética, que no es erasmiana, le anulan lo que es la B. Entonces suena lambda, pero no suena con la B en el medio. Y la fonética más precisa es lambda, con la B en el medio. Y sería una forma de L que es el equivalente transliterado, minúscula. La mu, que es esta forma que también a la hora de transliterar muchos confunden con la U, pero es una M en minúscula. Fíjense cómo van los trazados. Ahora vamos a poner después una forma de escritura. La siguiente es la nu. Mu,
nu, y ahora es la nu, que es la N. Y es una V, transliterada. Es una N, pero se dibuja aquí como una V. Por lo tanto, muchos confunden en la transliteración V con N. De ahí que lo mejor es leer el lenguaje original, minúscula. Ahora vamos a las que yo considero más complicadas. La Shi. Esta es la Shi. Parece más una palabra china que una palabra griega, pero es la más complicada. Es la Shi. La siguiente es la Omicron, que es la O de Omicron. Vemos la pi, esta yo creo que es la que más conocemos sin saber griego porque la hemos usado en toda matemática. La pi, en minúscula, que era 3, 14, 16 si no me confundo. La siguiente es la Rho, que este dibujo lo veis mucho en las imágenes papales y las imágenes cristianas con una cruz y una P. La Rho es una P pero equivale a una R. A ver si esto va avanzando y no se me queda parado. La sigma tiene dos sigmas. Os explico aquí el paradigma de la sigma. Cuando es circular con este rabito arriba, hacia la derecha, esta sigma es cuando va dentro de una letra, cuando va dentro, o al principio o en el medio. Cuando es al final, cuando termina en sigma, no se usa nunca esta forma, sino la que parece una S final. Esta siempre es la sigma final, siempre. Nunca se usa esta al final, siempre al principio o en el medio. Pero al final, cuando es sigma, es esta. O sea, son dos letras para sigma. Una principio y durante y la otra al final de la palabra. Así vamos haciéndonos un poquito más, vamos teniendo un poquito de encuentro más fácil con el griego. Vamos a empezar así. Esta es la tau, que también se dice la taf, terminado en F, aunque ahí está con U. Y es una T. El dibujo es más asociado a una T como la nuestra. Bien. La upsilon, que es una U, parecida a una U, es la upsilon. La phi ya veis, su forma es fácil de reconocer. La Ji, fijaros en la minúscula, quedaros con la minúscula, aunque es una X suena como una Ji. La Psi, como en Pepsi, o como en Apocalipsis, es la Psi. Es una pronunciación extraña, nunca vamos a acercarnos a su pronunciación correcta, a su fonética, pero lo intentamos. Sí. Así por lo menos vamos reconociendo lo que son las letras sueltas. Y la final, que es la omega. De ahí la alfa y omega. Es la letra final del abecedario. Bien, hasta aquí lo que es el abecedario. Las letras sueltas. Vamos a volver a repasarlas de otra manera diferente, pero ahora quiero que analicen y que apunten, que tomen nota conmigo, porque esto también es interesante. Vamos a mencionar o a dejar escrito por aquí, a dejar puestas lo que son las 7 vocales. Nosotros tenemos 5, en el griego existen 7 vocales, para que las identifiquéis y sepáis cuáles son las vocales, que son las que componen los diptongos, que también hay 7, 8 a veces diptongos que yo os voy a mencionar. Vocales, las 7 vocales, entre ellas está la alfa, está la omicron
ir viendo e intentar, aunque los micros tenéis apagados, por intentar vosotros pronunciar y reconocer las letras que estamos mencionando para ir familiarizándonos, asociando la palabra con el pensamiento. Alfa, omega, upsilon, a ver si podéis verlas y reconocerlas, upsilon, eta, según suena, y omega, la epsilon. Fijaros que aquí hay dos es. Está la eta y la epsilon. Las dos son es, pero una se escribe en forma parecida a una n y la otra más a una e. Iota serían las 7 vocales que hay en el griego. Alfa, omicron, el puntero, upsilon, eta, omega, epsilon, iota. Son las siete vocales. Vamos a poner una tabla de todo el abecedario para repasarlo ahora, su fonética y su significado, o sea, la transliteración de su palabra. Voy a poneros 2 tablas en la misma tabla partida en 2 para verlo mucho mejor. Vamos a ver la tabla del alfabeto. Y así lo analizamos mucho mejor, primero en letras sueltas y ahora lo que es en conjunto. Fijaros aquí, y aquí vamos a ir mirando un poquito esto. ¿Quedaros, vale? Alfa, aquí está escrito lo que es transliterada, como tú lo estás leyendo en español, en castellano. Y aquí está su palabra, lo que es ya en el idioma original, cómo se escribe en su idioma original. Alfa, esta hilera, olvidaros, es mayúscula, fijaros en la minúscula. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, mu. Esta es la primera parte, ahora seguimos con la siguiente parte. Pero fijaros, la alfa equivale a una A, como en padre. A, es una A abierta. La beta equivale a una V, como en Biblia. La gamma equivale a una G, como en grande, gamma. Así asociáis un poquito la fonética. La delta, como la D en David. La epsilon es una E. Estas letras equivalen al español si hay que transliterar. Transliterar significa, a ver, yo tengo una palabra. A ver, voy a poner esta. Vamos a hacer una prueba. Esta, epsilon. Yo quiero transliterarla al español. ¿Cómo hago? Pues voy a ver cuál es su equivalencia en el castellano. Esta es una epsilon y equivale a una E. Entonces escribo E. Esta equivale a una PS. Voy a buscarla. A ver, es una Fi. Voy a buscarla la siguiente. Aquí está. Fi y equivale a una PS. Entonces voy para atrás y escribo la E, la primera, y ahora una PS. Ahora, la siguiente, I, que es una iota. Miro la iota y equivale a una I. Entonces le pongo aquí I. Ahora, la siguiente, una lambda. Y la lambda está aquí, equivale a una L. Entonces pongo una L. Luego, omicron equivale a una O. Pongo una O, y la nu equivale, déjame la siguiente, la nu, esta que parece una V, equivale a una N. Entonces, yo tendría que poner N. Entonces, ¿cómo queda la palabra transliterada? Esta palabra epsilon, ¿cómo queda transliterada? Así, epsilon. Y esto es transliterar. Es decir, escoger una palabra, analizar las letras en el abecedario, cuáles son su equivalencia y simplemente copiarlas, transliterarlas. Eso es transliterar. Vamos a hacer la prueba con otra. Por ejemplo, esta, Z. Aquí la tienes, pero vamos a hacer la comparación. Esta equivale a una Z. Entonces ponemos, aunque se traduce como TH, pero bueno, vamos a poner TH, que es una Z. Ahora, ¿esto cuál es? Esta es una ETA. La tenemos aquí. ¿A qué equivale la eta? A una E. Entonces, la E. La tau equivale a una T.
Entonces, sigue bien, está bien. La T y la alfa a una A. Y quedaría Z, Z, o sea, la misma. Esto es transliterar. Eso se hace con todas las palabras. Cuando tú quieres transliterar al castellano para leer tal cual. Bien, seguimos. Iota, kappa, que equivale a una K, lambda, esta, que equivale a una L, y la mu, esta, que equivale a una M. Seguimos en la siguiente tabla. La nu, que es una V, esto es lo que tenéis que memorizaros, estas letras, las letras del abecedario, y lo que significa. ¿Cómo se translitera? La nu es una N, la Xi es una X, la O es una O, de la Omicron, por ejemplo, aquí se podría transliterar Omicron, fijaros, aquí está su palabra en griego, y aquí está transliterada, porque cada letra equivale a una letra en castellano. Las mismas, kappa, R, lo que equivale directamente en cada otro. Omicron, pi, una P, Rho, equivale, esto es el dibujo de una P en el griego, pero es una R. Sigma, las dos, equivalen a una S. Acordaos que la sigma en forma de O con un rabito es cuando empieza la palabra como aquí, sigma, o está por el medio. Si está al final, se usa la sigma final. Tau, una T equivale a una T, Upsilon equivale a una U, Phi equivale a una F, Chi equivale a una J, la Psi que equivale a una PS y la Omega que equivale a una O. Eso sería, aquí lo tenéis y sería lo que significa cada letra en el castellano para hacer la transliteración, que al final hacemos esa práctica. Bien. Vamos a ver algo también que es muy importante, quiero que lo tengáis en cuenta. Vamos a ver los diptongos, para que sepáis los diptongos, cuántos diptongos hay. Y se llama, bueno, esto es gramática castellana para que lo entendáis. Se llama diptongo al conjunto o unión de dos vocales cercanas que se pronuncian como una sola sílaba. Y existen en griego 8 tipos de diptongos diferentes. Os voy a dejar el paradigma aquí para que lo tengáis presente. Ejemplo, ai, ei, oi, au, ou, ui, eu o eu. Y aquí están las comparaciones. Ai de airo, ei de eidom, oi de oikia, au de autos, ou de ode, ui de uios y eu o eu de eutus o euxanem, que es un ejemplo en español como hay, aquí veis los mismos ejemplos. Estos son los únicos 8 diptongos que tiene el griego. Más adelante os explicaré cuál es la composición y algunos de estos y algunas combinaciones suenan como una sola, aunque en la palabra veáis estas así, pero estos diptongos a veces suenan como una sola. Eso lo explicaremos con reglas de gramaticación. Vamos a seguir, porque esto es muy interesante ahora que lo entendáis. Concretamente, lo que es los espíritus. Hay 2 espíritus. Esto entendedlo bien porque todas las palabras están marcadas con espíritus y pronunciación. Está el espíritu suave y el espíritu rudo. El espíritu suave es esta forma de coma, como en apóstolos, que está al principio de la palabra. Y el espíritu rudo es la misma coma, pero al revés, encima de la palabra. Y esto nos va a dar 2 fonéticas diferentes. Cuando veáis o haya que colocar el espíritu suave, como en apóstolos, no pasa nada. Simplemente queda escrita, pero no interfiere en la fonética ni en la pronunciación. Se sigue pronunciando de la misma manera, apóstolos. Es una marca gramatical, un espíritu gramatical. Pero cuando es rudo, cuando está al revés, fijaros bien, cuando está al revés, como en jorao, entonces aquí la palabra se va a pronunciar como que estuviéramos, no una J tan fuerte, pero sí una G como en giro, jorao, o joteos, cuando aparece la Omicron,
con el espíritu rudo, y teos, antropos, logos. O sea, aquí es imaginariamente como que hubiese una G de giro, no una J fuerte, sino una G de giro. Jorao. Y entonces no, esto no se lee o no se pronuncia orao, estaría mal. Lleva un espíritu rudo. Entonces es jorao. Todas las palabras al inicio que tengan el espíritu rudo se pronuncian siempre con una G fuerte, como en giro. Acordaros de estas dos marquitas que son muy importantes para la fonética, para la pronunciación. Aquí el espíritu suave, apóstolos, no le añade ni le quita nada, y aquí le añade una pronunciación más rasgada. Jorao sería lo que es el tema de los dos espíritus. Ahora vamos al tema de las pronunciaciones, o del acento en este caso, para darle el sentido. Déjame primero poner la diapositiva y que lo entendáis. El agudo, el agudo es una marca, como un acento, así, ya no es una tilde como el espíritu suave y el espíritu rudo, sino que es una marca, una tilde. Cuando está colocada, el agudo, aquí, el acento agudo es como el logos, está aquí, recae el acento, recae la pronunciación en logos, se hace la fuerza en la palabra, logos, y tiene un ascenso leve, no muy pronunciada, sobre el tono de dicha sílaba, como el logos, marcas que el acento está en la lo, pero no con mucha pronunciación, logos, cuando veas lo que es el agudo sobre la letra. El circunflejo, o el grave, mejor dicho, el grave es al revés, es la tilde al revés. Y cuando está en grave, es que significa, como aquí, como en teos, que el acento grave, como en teos, tiene una caída leve sobre el tono de dicha sílaba. Por lo tanto, siempre se pronuncia mal. La Biblia, la gente pronuncia mucho teos, pero no es teos, es teos. O sea, tiene el espíritu grave sobre la ómicron de teos. Y el circunflejo, como en doulos, es esta forma que veis aquí, parecido a una ñ, y eso significa que hay un ascenso y una caída rápida sobre dicha sílaba. No tiene la fuerza de teos o logos, pero sí es un doulos. Es una subida y bajada dentro de la palabra. Y esto ayuda a la hora de expresar la fonética en las palabras. Por lo tanto, el acento agudo, logos, el acento grave, teos, y el acento circunflejo, doulo. Y esto sería la pronunciación, los acentos en el griego bíblico. Agudo, grave, circunflejo. Estas marquitas son tres, no es muy complicado tampoco. Y por último, aquí, la puntuación, la forma de puntuar las frases. Por cuando tengamos acceso con los meses a manuscritos y analicemos los manuscritos, veáis las puntuaciones. El punto es igual exactamente que como nosotros lo interpretamos, un punto que divide. Luego tenemos la coma, que también sigue siendo la misma, hay marca una diferencia, una rotura en la frase. Siguiendo, el punto y coma difiere a la interpretación de cada uno, y luego tenemos una diferencia clara que es el punto arriba. Cuando tú veas en una frase el punto arriba, equivale a los dos puntos nuestros, para renombrar una sucesión de cosas o para mostrar una nueva frase dentro del contexto. Por lo tanto, eso sería este punto. Ahora vamos al otro punto y vamos a intentar aplicar algo. Voy a compartir pantalla y voy a esta. Esta es la que tenía que compartir. Listo. Voy a hacerlo en grande. Bien. Para explicaros lo que es la transliteración, aquí es donde vamos a aplicar el texto. Del texto original a la lectura en español. Esto es muy interesante. Aquí veis mucho, ¿verdad? De lleno ya veis mucha cosa, pero ahora vamos a ir explicándolo poquito a poquito. El ejemplo lo tenemos en Juan 1.1. El ejemplo lo he cogido de la Biblia de las Américas. El texto es en español, es la Biblia de las Américas, pero vamos a ver la traducción y la transliteración desde el lema y desde el manuscrito. Os voy a decir dos cosas diferentes. Arriba tenemos el lema y debajo el manuscrito. Ahora os explico lo que es. Y si os fijáis, aquí a la derecha he puesto el abecedario para que juntos veamos cómo se translitera.
aunque ya tengo aquí lo que es el texto en griego y debajo la transliteración, pero vamos a usarlo con el abecedario para que hoy ya aprendáis lo que es la transliteración, por si hay algún ejercicio de transliteración sepáis cómo se tiene que hacer. Primero vamos al texto en castellano. En el principio existía el verbo. Fíjense que estoy usando la versión de la Biblia de las Américas. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Bien, vamos a leerlo en el texto griego. La primera frase que veis en griego es el texto griego que está en el lema. Aquí vais a ver alguna variación en el texto de abajo porque es el manuscrito. Os explico qué es el lema y qué es el manuscrito. Cuando veáis una transliteración o cuando veáis alguna traducción del Nuevo Testamento en griego y solamente esté el lema es que va a estar en una manera, ¿cómo podría explicarlo fácilmente para que se pueda entender? No va a usar o no se van a ver los diferentes casos, las diferentes declinaciones o las diferencias de sinencias en los sustantivos. Siempre va a estar en presente de indicativo, caso nominativo. ¿Por qué? Porque cuando tú usas un diccionario de griego bíblico o un léxico de griego bíblico, siempre te va a venir en la forma del lema. Tú nunca vas a encontrar una palabra en el manuscrito directamente como está declinada o en su caso diferente. Siempre va a estar como aparece en el lema. Es decir, arge, que es principio o principado, arge, para encontrarlo en un diccionario, tú tienes que buscar esta forma. Declinada no te va a aparecer en un diccionario de griego bíblico. Solo te va a aparecer la forma en nominativo, presente de indicativo. Por lo tanto, cuando tú veas o te informes, cuando tú compres un libro de griego y tú veas que el Nuevo Testamento o lo que estás buscando está solamente en la forma del lema, no te van a venir los casos ni las declinaciones. De ahí la diferencia que os voy a mostrar ahora en los dos textos. Pero vamos a leer esto. Vamos a leerlo en griego. Y puedan pronunciar conmigo si quieren. En, ya sabéis, hemos estado viendo las letras, quiero que hagáis memoria. Esta es una epsilon y esta es una nu. Y la nu, que la tenemos aquí, ¿la veis aquí? Déjenme ponerle el puntero para que lo sigan mejor. Y la nu equivale a una n. Entonces, si yo tengo que transliterar, que está debajo de la transliteración, si tengo que transliterar en, porque la pronunciación es una en, es una v, pero es una en, ¿cómo tendría que poner? La epsilon equivale a una e y la nu equivale a una n. Entonces, transliterada esta palabra sería en, que es como suena esta palabra, en. Ahora, seguimos. En, voy a leerlo primero y luego transliteramos. En, arge, acordaros de espíritu suave, espíritu rudo, esto es espíritu suave, y esta es la pronunciación final. En, arge, eimi, fijaros, espíritu rudo, jo, no es o, se pronuncia como una g de giro, jo, logos, kai, jo, logos, eimi, pros, joteos, kai, jo, logos, eimi, teos. Sería, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora, transliterado, lo que tienes que hacer es coger cada palabra de estas, si no las conoces, ir al diccionario. Vamos a arge. La primera es una alfa, equivale a una A. Entonces pondríamos A. La siguiente es una ro. Iríamos a buscar la ro y equivale a una R. Entonces, R. La siguiente es una shi, que equivale a una J. Aquí lo vemos. Entonces tendríamos que poner J. Aquí va lo que decía yo del que translitera con una pronunciación o con otra, va a poner J o CH. Pero bueno, entendéis el concepto primario. Y luego al final una eta, que equivale, miramos lo que equivale a una E y tendrá que poner una E. Entonces, arge. Vamos a eimi. Eimi. Epsilon equivale a una E. Estaríamos transliterando ahora mismo. La iota equivale a una I. La mu, digo, esta letra es muy complicada, vamos a mirarla, no la conozco todavía, vamos a verla por aquí. Y la mu equivale a una M. Y la iota equivale a una I. Entonces, ¿cómo sería la transliteración? Eimi.
que es como se pronuncia Eini, pero transliterada al castellano. ¿Están entendiendo el concepto de cómo se translitera? Se busca en el diccionario. Cualquier palabra, tú pones letra por letra y así practicas tú mismo con la Biblia. Coges un Nuevo Testamento, coges en internet, en el móvil, yo que sé, el Nuevo Testamento griego y tú transliteras. No sabes lo que significa, pero sí sabes transliterar, porque tienes el diccionario aquí. Y lo transliteras y sí puedes buscar la pronunciación más ajustada a la hora de transliterar. Yo creo que aquí no es muy complicado como lo estamos forzando. Ahora vamos al manuscrito. El manuscrito es como aparecen realmente los manuscritos originales. Hay que explicar que los manuscritos originales no los tenemos, pero sí copias de copias de copias de originales. Y en el manuscrito sí te va a venir con sus casos y con sus declinaciones, cosa que en el lema no te va a venir. Aquí está traducido, está escrito en el griego en lema y transliterado en lema. Pero ahora fíjense, el mismo texto, la misma versión, pero en manuscrito. Vamos allá. Más adelante os explico lo que son estas flechitas. Los números sí os los voy a explicar. Las flechitas más para adelante porque es una traslación. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Vamos a ver, vamos a leerlo de nuevo. En Arge, que ha cambiado ya Arge del manuscrito al lema. Fíjense la terminal tilde. Una iota suscrita aquí debajo y un circunflejo. Y aquí simplemente tenemos una pronunciación, una tilde. Fijaros cómo ya cambia del manuscrito al lema. Ahora, aquí va el truco. Aquel que no conoce el idioma original y se basa en manuscritos de lema, va a traducir de una manera errónea, totalmente errónea los textos del Evangelio. Totalmente errónea. Si uno tiene conocimiento y va directamente al manuscrito y translitera o traduce del manuscrito, va a tener más acercamiento, más toma de contacto con la verdad intrínseca que está puesta y revelada por Dios. En Arge, en Jologos, Kai, Jologos, en Pros, Tonteón. Fijaros aquí. Tonteón, con Dios. Fijaros aquí con Dios, pros joteos. Esto es lema, esto es manuscrito. ¿Qué diferencia veis? Hombre, evidentemente, gramática. Bien, pero si aquel que prestó un poquito de atención la clase pasada, aquí vemos que termina en sigma, es caso nominativo. ¿Qué significaba el caso nominativo? Que era el sujeto de la oración. Aquí está en caso acusativo. ¿Qué significa? Que recibe. Ya no es el sujeto, ya no realiza, sino que recibe. Ahora, si tú vas a traducir al castellano este texto del lema y este texto del manuscrito, cambia el sentido del texto total y autoritativamente. De ahí los errores a la hora de estudiar y a la hora de enseñar doctrina basada en textos originales o lemas o manuscritos. Fijaros bien, esto es muy importante, es una regla gramatical excelente. Kai, Jologos, en Teos. Ahora fijaros, ¿veis estos numeritos? 1, 2, que está contando las palabras, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 15, 14. O sea, el que se queda un poquito y diga, vamos a ver, Irra, ¿por qué aquí del 13 pasa al 16? ¿Y por qué el 14 está al final? Bien. Porque cuando tú vas al manuscrito, estos numeritos te indican el orden más acorde a la hora de traducirlo al castellano para darle sentido a la frase. Pero en el manuscrito original aparece en su orden. Por lo tanto, tienes que entender que el 16 y el 17 serían el último. Estaría 13, vendría la palabra Kai, Teos, en, Jo, Logos. Pero cuando buscas del manuscrito para darle un sentido idiomático correcto, se organiza la frase. Es decir, que las frases en el griego, en los manuscritos, están prácticamente muy desordenadas. ¿Cómo identificas los casos? ¿Cómo identificas las palabras? Con sus casos identificas qué composición, qué función está haciendo en la oración y puedes darle el significado cuando lo traes a nuestro idioma para poder interpretar.
Os voy a poner el ejemplo, os voy a poner el texto original, como aparecería, y el texto abajo. Esto es basado en la versión, una de las que yo uso varias de ellas, una de ellas que yo leo es la SBL, que me gusta porque está ordenada, no está ordenada, está como viene tal cual en el manuscrito, o sea, está desordenada. Y fijaros la diferencia. Fijaros aquí, vamos a los números. 11, 12, 13, 16, 17, 15, 14. Vamos a ver las palabras. Aquí termina con teos, aquí termina con logos. ¿Por qué? Porque el logos es el número 17. En el manuscrito original, esta palabra es la última en la oración. De las 17 palabras que tiene este versículo, logos es la última. Pero cuando tú lo usas en un transliterado, te las va a colocar de una manera comprensible. ¿Por qué? Porque si tú compras ahora un transliterado, o mejor dicho, un léxico de estos que van así, que van juntos, para que ahora se me va de la cabeza, pues tienes que poner del castellano y debajo te tienen que poner el griego para que lo puedas entender. Entonces te lo organizan, pero te numeran para que tú entiendas que en el idioma original, en el texto original, viene de una manera diferente. Quizás a nuestra idiomática es más difícil de estar desordenado, pero te lo ordenan de una manera. Es algo curioso, pero es elemental. Bien. Y quedan 10 minuticos, compañero. Vamos fenomenal. Estamos haciendo una comprensión de toda la información que nos has dado, que a todos nos tiene embelesados. Ahora sí, ¿no? Ahora algo se va entendiendo mejor ahora. Vamos entendiendo poco a poco, poco a poquito. Esta clase no la va a tener que repetir, las ves tu paciencia con nosotros, sí, nada. Porque ya te digo que nosotros, porque ¿de qué te sirve? Que vale, que suena muy bonito, que suena muy bien, pero aquí lo que se trata es que entendamos, es una clase. Entonces, yo quiero que entender y quiero matizar un matiz, ¿vale? Que estamos en directo, que nos estaban escuchando a través de Facebook y nos interesa que también los hermanos de Facebook también se enteren. En la parte de abajo, que has dicho antes, ese que está, lema, has dicho lema, ¿no? Sí, mira, voy por atrás, estos dos. Vale. La parte de abajo, el lema, no. No, la parte de abajo es el manuscrito, la parte de arriba es el lema. Vale, pero me refiero en la diapositiva que has puesto esta posterior. Claro, este es el manuscrito. Vale, pero aquí, vale, es que el texto que tú utilizas, que está en manuscrito original, el que tú utilizas de Juan 1.1, el SBL, ese es manuscrito, ¿no? Eso es. Ese es manuscrito, ¿no? ¿Y el de abajo el lema? El de abajo es manuscrito, pero está ordenado con la numeración al sentido para que tú lo puedas entender en el castellano. Vale, le han dado ya un sentido para que lo entendamos en el castellano, organizado. Pero aún así, fijaros que los números te los ponen para que si tú quieres escribirlo así, es decir, lo pongas en su orden correcto como aparece en el manuscrito. Por eso aquí, fíjate que la última palabra es logos y aquí es teos. Pero el número 17 está aquí, logos, o sea, esta es la última, sería la última aquí. Claro, vale. Hasta ahí yo creo que eso lo hemos entendido todo. Ahora, la parte de abajo, donde pone en arche en hologos, kai, hologos, en pros, tonteo, kai, hologos, enteo, te pregunto, ¿eso bien que no lo has transliterado para que vayamos pronunciando? Claro. Vale, así vamos, yo por lo menos lo entiendo, lo voy entendiendo, ¿vale? Yo quiero que todos los demás no se nos quede laguna de dudas, que lo vayamos entendiendo. Es decir, que yo he puesto debajo la transliteración para que simplemente con leerla vais cogiendo pronunciación. Vale, la transliteración para que nosotros podamos hablarla. Eso. Que como bien has dicho, no es el significado, sino... No, el significado no, es para poder leer, tener fonética, poder pronunciarla. Transliteración significa para que la foneticemos, para que la hablemos, para que nosotros hablemos con nuestras palabras, podamos hablar haciendo lectura del griego. Eso es. ¿Para qué? Para que cojáis fonética. Pero en las siguientes clases os voy a ir quitando transliteración. Porque aquí quiero que cuando ya reconozcáis las palabras tal cual aquí, que ya pronunciéis directamente aquí sin tener que tener la guía de la transliteración. Para que sepáis. Pero bueno, Chacho, danos un mes. ¿No está tan rápido? Mes y medio. Ah, no es un mes, hombre, chico. Sí, no, mes y medio es lo que puedo daros. Más no, mes y medio. Bueno, profe.
Bueno, según se va viendo. Si la necesitáis, yo la voy Vale. dejando debajo, que no tengo problema. Pero es porque lo que yo Sí. quiero es que os fijéis siempre directamente. Hombre, ahora es diferente, es difícil, pero vamos a hacerlo, ya lo vais a ver. Vais a ver. No, la verdad que la clase de hoy, yo hablo por mí, yo me estoy enterando y ahora me he enterado lo de la transliteración. O sea, eso ha sido espectacular. Claro, y por eso aquí atrás, fijaros aquí atrás, os he puesto aquí el abecedario. ¿Para qué? Para que Sí. os fijéis en la transliteración. Esa diapositiva te ruego que nos la comparta al grupo de Sí, inglés, ¿vale? luego termina la clase y yo os la paso. Esta, por ejemplo. Otra palabra. Mira, esta palabra que tenemos aquí, a ver, ¿cuál es el verbo? Pros, esta misma, con Dios, que es pro. Si te fijas aquí es la pi, pero ahora si quieres transliterar pi, ¿a qué equivale? A una p. Aquí está, Una la P. p. Pros. Aquí está. Ahora, la ro, que es, aunque es como una p, pero es la ro, Como yo una P. La busco aquí, es una R, ¿lo veis? Una R. Aquí La está. Omicron, ¿no? Que es una O, que es más fácil. Y aquí tenéis Y la la sigma. La sigma que está al final. Y Claro, es que una si está S. es que si está en medio es de otra manera. Eso es. Está en medio, vamos a buscarla por aquí, a ver si hay alguna por aquí. No veo ninguna sigma por el medio. Aquí. Vale, vale. Bueno, la entendéis, ¿sabéis a lo que me refiero? O sea, aquí veis, Vale. esa es la transliteración. Así es como se translitera para poder darle una fonética, una pronunciación. Leerlo, Vale. para simplemente leerlo, Para que podamos leerlo. por si os hacéis un lío todavía con las palabras originales. Y así Vale. lo vais a ver. Por eso aquí he puesto una H para que se pronuncie como jo, porque aquí tiene espíritu rudo. O sea, sería una G. Joteos. Vale. Y aquí pongo una H, jo, como parecido al inglés. Porque la transliteración tiene su base en el inglés. De ahí la TH, la PS y cositas así. Bien, ahora aquí para terminar, 2 minutos tengo un vídeo que es muy elemental que veáis, ¿vale? Venga. Que va en lo mismo que estamos haciendo. Lo vais a ver ahora, dejadme... ¿dónde está la pantalla que quiero? ¿Cómo puedo hacer para compartir ahora esta pantalla? ¿Se puede igual, de la misma manera? Sí. A ver. Comparte la pantalla general y activas el vídeo, tú. Pantalla general, esta, compartir. ¿Así? ¿Ahora se ve? Sí, claro. Vale, pues ahora fijaros... Vale, no tiene sonido, vale. No, claro, no, porque son diapositivas que yo he argumentado para que lo vayáis viendo. Fijaros, Vale. veis, olvidaos de la mayúscula, fijaros en la minúscula. Y después aquí tenéis las dos formas, tenéis alfa en su escritura normal y transliterada, alfa, para que ya os vayáis familiarizando. Transliterada es para que nosotros podamos leerla, ¿vale? A todos los hermanos que están escuchando. Claro. Alfa. Así lo veis aquí, pero se pronuncia alfa. Vale. ¿Sí? O sea, ahí vamos allá, ya va avanzando. Beta, aquí lo veis. B como en boca. Gamma, aquí la estáis viendo. Delta. Epsilon, así podéis pronunciarla mejor. Epsilon. Z, aquí es DS. Z, entre la D y la S. Z. DZ. Z, esa sería la pronunciación. Ir practicando en vuestra casa. Z. Luego la eta. Z. Iota. Kappa. Lambda. Mu. Nu. Que os paso muchas veces las letras toda la clase de hoy para que ya se os vayan quedando aquí ya en la memoria. Xi, Omicron, y que verlas ya vais a reconocerlas. Pi, esta es la más reconocible. Rho, acordaos. Sigma, aquí veis las dos sigmas. Tau. Upsilon, acordaos de las letras. Phi. Chi. Psi, como un apocalipsis, y omega. Ahora fijaros, lo voy a pasar otra vez, pero ¿cómo se escribe? La forma del trazado sería así, la minúscula. Fijaros en la minúscula siempre. Parece un pescadito. Sí, eso es. La B, la beta, para que os vayáis familiarizando con la escritura. A mano alzada. La gamma, porque a veces, cuando es en ordenador, pero cuando es en manuscrito, es más difícil identificarla por los garabatos. Hay que fijarse, delta,
epsilon. Así, si podéis reconocerlas, pues las vais mencionando. Matizar, que yo sé que los hermanos lo están viendo, que la de la derecha es la minúscula, la de la Sí, izquierda es la la mayúscula, derecha. que el profe ha dicho que de la mayúscula no Nada. olvidemos ahora mismo. Taparla, mirar con un ojo solamente. Vale, vale. O sea, olvidaros de la mayúscula. Yo tengo que escribirla por... Esa era la omega, la Omicron, ¿no? La O que salió antes. La Z. La T, era. la El T, la símbolo T. partido La T, por la la mitad. T. Vale, esa es la T, vale. Esa es. Sale iota, ¿no? Sí, esta es la kappa. Y la capa, Esa es la lambda. lambda. La mu. Mm. La nu siempre es mu, nu. Van siempre juntas. MN. Mu, nu. Nu. Esa es la xi. Así. Que equivale a la X. Eso es la Omicron, que es la más sencilla. La Esa O. y la iota. Esa es la pi, ¿no? Esa es la pi. Esa es la rho. Acordaros que aquí esto te juega mucho la mente malas pasadas. Ah, no, la P parece es la Rho. Es la R. Esta es la R. Siempre es R. Claro, nosotros estamos acostumbrados al español. Claro, sigma. Esa, la sigma del medio o la del Sigma, final. principio, Principio, durante, medio, final. final. Esa es la tau. Esa es la upsilon, que es la U. Upsilon. ¿Y esa cuál es? ¿Alguno que la sepa? Que pinche, lo diga, si lo está viendo. Fi. La La omega. fi. ¿Cuál es? La fi. La fi. La fi. Eso es. Eso es. Fijaros, porque si se invierte es la teta, si se cierra es la fi. Entonces se invierte en la T y se Claro. invierte en la F. Eso. Así, Eso es la así chi. por aquí. La Eso X, es la X. Eso es la chi. Esa es la si y la Sí, omega. la omega. Y la omega. Listo. Y esa sería la clase por hoy, compañero. Ok, ese vídeo no lo tienes que mandar al Sí, grupo ahora de griego. al grupo, sí. Perfecto. Bueno, profe, estamos avanzando. Gracias a Dios ya esto vamos tomando un poquito más de gusto, lo vamos tomando más de sabor a poco. La verdad que hemos tenido estas vacaciones y ahora nos estamos nuevamente rehaciendo con todo el vocabulario. Créetelo que estamos empezando muy bien, ¿eh? De verdad, porque en las casas se empieza por los cimientos. Y es que estamos echando cimientos y estamos empezando a tener comprensión. Yo animo a los hermanos que nos estéis viendo a través del Facebook o que luego nos veáis en diferido también a través de las redes sociales de YouTube, os animo a que os apuntéis oficialmente a las clases de griego, porque tenemos un grupo de Telegram dedicado solamente para las clases de griego y ahí nuestro profesor nos manda todo lo que son estos vídeos, nos manda todos estos manuscritos, nos pone tareas para que vayamos recordando y al final los que hayamos terminado nuestras tareas y hayamos cumplido con nuestra asistencia, al final nos certificará con un certificado inicial de primer nivel, luego de segundo nivel, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir avanzando. Yo os animo a que estudiéis de forma oficial. Así vamos a ir entendiendo más esto, porque si acabas de llegar, porque yo he visto hermanos que conozco, que no voy a mencionar, que estéis a través de Facebook, y acabáis de llegar, lo normal es que esto os parezca chino, porque a mí me parece chino. Pero claro, si te pones como yo, porque yo no soy más listo que nadie, yo soy un torpe y yo voy aprendiendo, pues vamos aprendiendo y vamos avanzando. Así que yo te animo a que te apuntes a estas clases oficialmente, porque así es como le sacamos verdadero provecho. Profe, ¿algo más que tenga usted que decir antes de cortar? Nada, simplemente les animo a eso, a que estén ahí, a que escuchen, a que interactúen con nosotros, porque es la manera de aprender. Uno aprende si interactúa y pregunta. Si no, es difícil. Es algo que es muy difícil. Es una materia difícil si no se está. Y ahora lo veis así, pero a los que están hoy, que después estaremos hablando en unos minutos por los deberes y todas estas cosas, veis que ahora pues coge un poquito más de sentido lo que estamos hablando. No os imagináis cuando pasen 4 o 5 meses y tengáis un poquito de conocimiento y leamos ya directamente el manuscrito y hagamos alguna traducción práctica, vais a disfrutar porque vais a decir, si este texto lo he leído 20.000 veces, ¿cómo es que ahora tiene este significado? Claro, porque es que Dios es grande. Muy bien. Más. Qué bien.
Bueno, pues ya vuelvo a repetir, los hermanos que queráis disfrutar de esto tenéis que conectaros a través de Zoom, porque ahora cortamos los directos, lo que es Facebook, YouTube, porque ahora todos los alumnos pues nos ponemos a preguntar, tenemos media hora que nos queda, que nos da el profesor, porque a las 12 cortamos. Aquí somos como la Cenicienta, a las 12 se acabó este cuento encantado. Así que si queréis participar con nosotros, os animamos, que sepáis que es totalmente gratuito, que lo único que se requiere es que tengáis pasión por la palabra, que queráis aprender, que entendáis que necesitáis aprender, porque si no, no hacemos nada. Así que os animo a que os apuntéis y a que os unáis con nosotros. Aquí no importa el rango eclesiástico, aquí lo que importa es que sea un discípulo y un estudiante y un discípulo del Gran Maestro Jesucristo. Sin más que decir, por mi parte, voy a pedir, por favor, al hermano Adán Borja, que él dé gracias a Dios, si es tan amable, por esta clase. Adelante, hermano Adán. Sí, Señor, en esta noche, Dios mío, darte gracias por esta clase, Señor, tan bendecida, Dios mío, por todos mis hermanos que están escuchando, poner estos medios en los cuales nos podemos comunicar y nos podemos ver e incluso dar clases, Señor, para aprender más de ti y aprender más de tu palabra. Bendice al profesor, al Israel y al Juan Miguel, Señor. Y nada, nos quedamos todo en tus manos, dándote gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.